recibiendo a Marta Dalia, que también es MLXista. Marta, Viva, contenta viva. en esta mañana de lunes. O sea, esta felicidad me dura, ¡puf! Olvídate. Es tan placentero, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Uno se siente tan bien. Claro, y entonces uno aprende, porque teníamos así, siempre que hay un clásico por delante, uno tiene como cierto miedo. ¿Sí o Ajá. no? Un poquito de miedo. Tanto barcelonistas como melexistas, ¿sí o no, Juan Carlos? Miedo. Y cuando venga el próximo, obvio, si el último se lo gana Melec, va a haber miedo, temor. Así que hoy día el tema que vamos a hablar es cómo poder superar los miedos, aquí con Marta. Así que bienvenida. Ese es el tema que nada tiene que ver con el fútbol, nomás aquí para reírnos un poquito, pero en todo caso en la vida siempre tenemos miedos y que hay que superar y aprender también ciertas técnicas, quizás algunos tips que nos pueden ayudar. Para que, A ver, primero diferenciemos lo que es el miedo de la ansiedad. que es distinto. Es distinto. ¿Por qué? Porque hay las emociones primarias. Las emociones primarias son aquellas que te permiten interactuar con el medio ambiente. La emoción primaria se llama miedo. El miedo te sirve para que tú en una situación de peligro puedas emprender una huida. Ya. El miedo te sirve también para que tú puedas prever algo que puede suceder y no lanzarte sin las debidas precauciones. Ese miedo es un miedo positivo, porque es el miedo que te permite defenderte. O sobrevivir también. O sobrevivir. Esa es una emoción primaria. Las emociones primarias aparecen cuando hay algo que las justifique. Por ejemplo, si en este momento nos aparece aquí una serpiente, pues el miedo nos hará huir, treparnos a la silla, o sea, defendernos. Es algo tangible. Sucede algo, la emoción primaria surge. Pero ¿qué sucede cuando esa emoción primaria se vuelve en secundaria? Es decir, tienes miedo por algo que no es tangible, sino que tu mente lo está imaginando. En ese momento la emoción secundaria del miedo se llama ansiedad. Entonces, tienes miedo, pero algo que no se ve. Miedo al futuro, miedo a qué va a pasar, miedo a cómo te irá en la entrevista, miedo a cómo te va a ir de pronto al salir a la calle, miedo a los ladrones, o sea, miedo hacia algo que no existe. Ese tipo de miedo no es positivo, primero porque está basado en una posibilidad no real que solamente se le inventa a tu cabeza. ¿Qué hacer ante eso? Porque hay que diferenciar esa ansiedad del pánico. El pánico también tiene que ver con la emoción primaria del miedo. Algo sucede y te llenas de tanto miedo que reaccionas. Y ahí tiene que ver también la persona, porque no todos Así es. reaccionamos igual ante Así ciertas es. circunstancias Así. o cuestiones físicas, ¿no? Ahora, ¿qué hacer con el miedo? Ajá. Muchas veces de pronto voy a ir a X, Y o Z situación y siento que el corazón se me empieza a acelerar cual si hubiera algo tangible. Yo tengo primero que aprender a identificar el miedo, porque muchas veces o nos ponemos a llorar o sentimos que nos ponemos nerviosos e incluso nos volvemos agresivos. Si tú acorralas a un animalito en una esquina, el miedo hace que se vuelva agresivo y te aruñe. Entonces a veces el enojo también es miedo. Primero identificar cuál es el miedo que tú tienes. Primero identificarlo como tal y luego ver qué es. Segundo, ¿de dónde se origina? A ver, ¿por qué yo tengo miedo a subirme al avión? ¿Por qué tengo miedo que el avión se vaya a caer? ¿Por qué tengo miedo de la entrevista? Y una vez que encuentro el por qué ese miedo existe en mí, porque tiene un inicio. Y ese inicio, ¿cómo lo podemos descubrir? Me imagino que Tenemos que empezar, analizar un poquito. Tenemos que ir en introspectiva. Claro. A ver, Ajá. tengo miedo a la altura, ¿por qué? Porque pienso que me voy a caer. ¿Por qué pienso que me voy a caer? Porque quizás de pequeño en algún momento me asusté, ni siquiera fue que me caí. Sino que Entonces, te asustaste. encontrar esa causa no Claro. siempre es sencillo. Ajá. Y puede tomar tiempo. Te puede llevar tiempo. Lo importante es que identifiques, a ver, tengo miedo, a ver, y empieces a hacer introspección y retroceder en el tiempo para ver por qué se originó. Una vez que ya encuentras la causa, primero lo identificas y encuentras la causa, ahora sigue, razónalo. Piensa qué tanta probabilidad hay que el avión se caiga versus a que te choques en el carro. O sea, la probabilidad es muy pequeñita. ¿Qué probabilidad hay que si te quedas en el ascensor realmente te vayas a morir por falta de oxígeno? Y tratar de razonarlo, porque es la forma de enfrentarlo. Y a partir de eso poder manejarlo. No es sencillo, Vivi. Yo sé, no debe ser sencillo. Y además también me pongo a pensar en las personas que tienen este tipo de miedos, ¿verdad? Que no lo han logrado todavía descubrir el origen y peor todavía manejarlo, ¿no? Pensar en personas que son así y que tienen sus hijos.
Entonces es súper difícil luego tratar de inculcarle a los hijos que no tienes por qué tener miedo a esto si todavía tú no lo has logrado superar. Es increíble cómo los hijos de padres nerviosos, son nerviosos. Nerviosísimos. Cómo los padres transmiten esos temores a los hijos. Ahora hay que diferenciar, siempre tratar, Viviana, de encontrar equilibrio. No me puedo ir por la vida pretendiendo no tener miedo, porque entonces cómo me defiendo de muchas cosas, pero tampoco puedo vivir pensando siempre en negativo y en qué me va a suceder. Como dirían por allí, siendo sufridora, pues. Sí. Es que eres sufridora. ¿Sabes qué es increíble en nuestra ciudad? Nosotros, especifiquemos nosotros en Guayaquil, nosotros tenemos contaminación visual, contaminación auditiva y terror por la delincuencia. O sea, realmente salimos siendo unos valientes. Porque hay tanto motivo real para tener miedo. Ciertos miedos. Sin embargo, salimos de las casas, vamos a todos los lados. A trabajar, así es, con toda esta inseguridad. Entonces, pero hay personas que no pueden, hay personas que realmente no pueden ni salir de su casa si no es con terror. Y parece mentira, pero es más común de lo que pensamos. ¿Influye algo el hecho entre hombres y mujeres? Estos miedos, quizá en las mujeres, no sé si es más fácil sobrellevarlos y descubrirlos que en los hombres o al revés. Son miedos diferentes. Como somos tan distintos entre hombres y mujeres. Somos miedos diferentes. La mujer tiene un miedo a ciertas situaciones y el hombre a otras. Hay muchos puntos en común, sí. Pero, por ejemplo, para un hombre salir con sus hijos y su mujer significa tengo que protegerlos. Entonces, el miedo en él es una cosa que lo hace sentir más responsable de X, Y o Z situación. De pronto la mujer lo que piensa, yo tengo que correr. El hombre piensa, yo tengo que enfrentarlo. Entonces la forma de sentir y de enfrentar los miedos es diferente. Tiene que ver con esta cuestión de nuestro cerebro y las diferencias que hay entre los sexos. Que es real. No podemos esperar nosotros las mujeres cuando analizamos ciertas cosas, ¿no? Esperar que los hombres piensen igual. No, me encanta ese libro, Las mujeres de Venus y los hombres de Marte. Sí. ¿Qué es verdad? Ahora el moderno se llama ¿Por qué Venus y Marte se estresan? Ese no he leído todavía. Sí, esa es la versión 2010, creo. Sí. Pero es lo mismo. Libro. Es ya, ¿O es distinto? No, es lo mismo aplicado a lo actual. Mientras que ahí te dice envíale una carta, acá te dice envíale un mail. Ok, ya está modernizado. Ahora, en esta cuestión de los miedos, los padres deben tener cuidado, deben validar el miedo de sus varones. De pronto, no tengas miedo, eso es de niña. Y vienen y hay ciertas cosas que ellos tienen que reprimir y eso provoca que muchas veces sean agresivos. El tener que esconder un miedo. Entonces, en lugar de subirme a la silla, me pongo enojado. Entonces, por eso es que suele haber, no siempre, mayor agresividad en el sexo masculino, porque tuvieron que esconder cuando eran niños ciertos medios catalogados como femeninos. Ese es un punto súper interesante de conversar, Ajá, ¿no? Cómo a través del tiempo se siguen manteniendo ciertas cosas que dicen, no, esto es solo de niños y esto es solo de niñas, ¿no? Y es un tema interesantísimo. Hay roles masculinos y femeninos, pero lo que es de sentimientos, la forma de manejarlos... Eso de que los niños, los hombrecitos no lloran y ese tipo de cosas. Claro, y sabes que a veces hasta nos vamos ahora a los extremos. Ahora muchos hombres lloran más que las mujeres. O sea, hay casos y cosas. Equilibrio, Viviana, vámonos al equilibrio. No es que un hombre no puede llorar, un hombre puede llorar, pero tampoco se haga más lloroncito que nosotras. O sea, lloremos cuando realmente lo sintamos, pero tendemos a irnos a los extremos. ¿Cuántas cosas has de ver tú en tu... De todo. Y has de aprender mucho. Esta cuestión del miedo es increíble, cómo los padres tienen miedo de que sus hijos se vuelvan a veces tan independientes que provocan situaciones para que sus hijos, aún adultos, dependan de ellos y no se vayan de la casa. Sí. Cuando lo saludable es que un hijo se vaya a los 25 años. Eso es lo saludable. Vaya a hacer su vida en su propia casa. Pero los padres sí. Los padres, o yo me veo en el caso de familias, de padres que adoptan niños porque como sus hijos se van, entonces como que les da miedo quedarse en pareja solos y prefieren adoptar a un niño para de esa manera tener algo que hacer, que es lo mismo que han venido haciendo toda la vida. Mira, de este tema han salido varios temas secundarios que me parecen interesantísimos, que los podemos ir abordando en distintas conversaciones. Eso del nido vacío y todo lo que luego viene y la pareja se quiere enfrentar luego, que no quiere enfrentar ciertas cosas, también es interesantísimo. Sabes que antes de concluir, hay un miedo que me parece súper importante también tratarlo, y es el miedo a, por ejemplo, aceptar una enfermedad tan terrible como un cáncer, por ejemplo. Me imagino que ese es un miedo que también sí necesita ayuda profesional para la persona, para la familia.
hablando de esto, hay miedo al ridículo, miedo al fracaso, Ajá. miedo a una enfermedad. Hay que identificar que en ese caso el miedo es a lo que va a pasar. Ajá. Entonces ayuda mucho saber, espera que llegue. Mientras tanto disfruta lo que tienes. No te adelantes, el 80% de los miedos enfocados en preocupación nunca se hacen realidad. Sufrimos por gusto. Ahora, cuando ya lo tienes, cuando ya te dieron la noticia de una enfermedad y estás con este miedo y hay ansiedad de saber... Es normal, pero en ese momento se requiere la ayuda para que comprendas que debes estar feliz por lo que tienes, que en este caso es, todavía tengo vida, tengo que ponerme positivo porque eso ayuda a que yo pueda manejar esta situación. Pero el miedo es un miedo normal. Claro. Y es un miedo que debemos acompañar, no lo podemos invalidar, pero cuando la persona se siente acompañada en su miedo, lo va a poder manejar mejor y no se va a apoderar de él. Pero si lo anulamos, no tengas miedo, no pasa nada, eso no Como ayuda. que no existiera, no. No ayuda. Llega un acompañar. punto en que se te revierte todo y de golpe. Así es. El detalle es acompañar. Así Perfecto, Marta querida, Ok. gracias por estar A con ustedes, nosotros. a Una ustedes. mañana más aquí con estos temas pues muy buenos que siempre nos dejan muchas enseñanzas y como decimos cada uno en casa, dependiendo de la situación que esté pasando, pues va a coger lo que le toca, ¿verdad? Así es. Y lo que le sirve. Así es que Marta, gracias. A ustedes. Que viva Melec. Viva Melec. Ese miedo para el próximo partido de Barcelona, pero ya no le vamos a hablar más, porque después No, ya después dice que le ellos hacemos no tienen bullying. miedo, es ansiedad. Es ansiedad. Sí, porque es al futuro, Ya. a lo que ¿Viste, todavía Juan ni Carlos? pasa. No te preocupes, es ansiedad, nada más. ¿Qué dice? Yeah. No quiere decir nada. Yo creo que el vecino no va a emitir comentario No. alguno. De modo que pasemos a ver la parte buena del ser humano en esta nota donde vemos cómo se realizó una prueba para medir de cierta manera la bondad de los seres humanos. Y esto se lo hizo